San Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Tenemos un rico buffet porque la palabra de Dios es un alimento de nivel para nuestras vidas. Tiene como título San Marcos capítulo 2, versículo 1. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ojalá que nuestros cultos, nuestros altares sean así, abrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, esta es la palabra clave, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis, por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es excelente tener fe para uno mismo, creer en nuestros sueños, hablar victoria para tu vida, todo lo que tiene que ver con nosotros, orar por nuestra sanidad. Pero Dios no nos dio la fe solamente para nosotros. Dios no nos dio la fe solamente para beneficiarnos nosotros mismos. Vamos a encontrarnos frecuentemente con personas que van a estar abrumadas y van a necesitar fe. Hubo una señora que conocí que luchaba contra el cáncer con su esposo. Ellos eran creyentes muy fieles, amaban a Dios, buscaban a Dios, siempre tenían una palabra de esperanza para la gente. Ellos siempre estaban disponibles para orar por la gente, para ayudar, en todo lo que sea necesario ellos estaban. Pero ellos estaban pasando un momento difícil, muy difícil, porque la persona comenzó a sentirse cansada, comenzó a sentirse abrumada por la situación, por el cáncer. A ambos le tocó. Entonces ella consideraba que si ella recitaba la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder, que si ella confesaba, ella creía, ella oraba, ella iba a poder levantarse y sanarse. Y llegó un momento donde su fuerza no le daba ni para orar. Estaba tan cargada, tan desanimada, porque a largo plazo uno siente más las cosas. Le pasa a alguno cuando está en el hospital. Uno enfrenta a veces el hospital con mucha fuerza al principio, pero va pasando el tiempo y uno se da cuenta que las fuerzas físicas ya no son las mismas. Uno se siente agotado, duerme poco. Muchos se van a sentir identificados, gente que pasó siempre experiencia al lado de familiares, o si no, que estuvo pasando esa situación. Y llegó un momento donde la persona que era líder con su esposo le dijo a Dios: Señor, yo creo que tengo que orar mucho, tengo que confesar tu palabra, pero si yo tengo que sanarme por eso, yo no me voy a sanar. Porque ella tenía ese pensamiento, pues. Le dijo a Dios: porque yo no estoy pudiendo, no me dan las fuerzas para nada.
No, ya no tengo fuerza, Señor, ni para a veces sacar palabras que se escuchen. Solamente ya oro en mi pensamiento. Y en ese momento estaba en su habitación en el hospital y vio una nube blanca. Y es como si fuera que en ese momento Dios usó esa nube como para hablar a su espíritu. Y Dios habló a su espíritu y le dijo: mira esa nube. Esa nube representa las oraciones de tus amigos, de tus hermanos. Así como esa nube está cargada, a punto de llover, así también esa nube en lo espiritual, las oraciones de tus amigos, de tu hermano, de tu iglesia, están a favor de tu vida. Y en cualquier momento eso va a llover sobre tu vida, vas a levantarte, te vas a sanar, vas a florecer. No necesitas tu fe en este momento. Esa fe de tus hermanos, de tus amigos, te van a levantar. Por eso el tema de hoy se llama amigos con fe. Amigos con fe. Nosotros necesitamos ser personas con fe. La iglesia necesita ser una iglesia de fe. Por eso nosotros en los altares enfatizamos mucho la amistad, el compañerismo. No es solamente ir a estudiar la Biblia, no es solamente profundizar y tener un momento de comunión con Dios. Es lo vital, es lo fundamental, es la columna vertebral de la iglesia, los altares familiares. Vamos a un altar para fortalecernos y crecer espiritualmente, pero complementamos ese momento fortaleciendo nuestra amistad, nuestro compañerismo con nuestro hermano. Muchas veces Dios usa a ese hermano para que se te abra una puerta de trabajo. Una vez un hermano en un altar le conoció a otra persona y le conectó con otra persona y Dios le bendijo en gran manera en el área financiera porque le abrió una puerta laboral, un contacto. Son cosas que suceden, pero por medio de esa amistad. Nosotros necesitamos fortalecer esa amistad. Y Dios le estaba diciendo a esta hermana: no te preocupes. Hay momentos donde quizás tu fe no te va a dar, pero va a ser tan importante la fe de tu hermano que tenés a tu lado. Va a ser tan importante la fe de aquel que camina contigo en la vida diaria, quizás en tu altar, quizás en tu ministerio en el cual Dios te puso, quizás en la congregación. Pero va a ser tan importante tener amigos, amigos con fe, amigos que te imparten. Yo quisiera que la gente, si es que tengo un día que partir, si es que el Señor no viene, que la gente no me recuerde porque tenga mucha riqueza, porque tenga mucho dinero, porque tenga mucha elocuencia o quizás mucho conocimiento. Me gustaría que la gente me recuerde porque cuando necesitamos algo, Él estuvo ahí para orar conmigo en ese momento de crisis. Estuvo ahí para darme una palabra de aliento, para animarme, para fortalecerme. Estuvo ahí usando Dios su vida para que me dé las palabras precisas, para que yo recobre vida, para que yo pueda levantarme. En mi momento de angustia, Dios estuvo ahí a través de su vida para que pueda yo salir de ese pozo. Me gustaría ese recuerdo, le digo a Dios. Por eso quiero inspirar a las personas para que la gente considere que es tan importante estar en los momentos oportunos con los amigos, con los hermanos. Los verdaderos amigos se conocen en los momentos más difíciles. Ahí en tu momento más difícil, no cuando tengas toda la posibilidad de hacer tu gran asado, tu gran cena de fin de año, no cuando tengas la gran oportunidad de hacer tu festejo de tu aniversario y todo sea farra, fiesta y todo el mundo esté ahí. No, los verdaderos amigos se conocen en los momentos más difíciles. Quizás tu mejor amigo no te va a poder salvar económicamente de tu situación, pero puede orar por ti. Y Dios muchas veces necesita simplemente una oración para que la provisión pueda venir y se puedan ordenar las cosas, se puedan solucionar las cosas. La oración de alguien siempre Dios necesita. Dios tiene la posibilidad de hacer grandes cosas, grandes milagros. Para Dios no es nada imposible solucionar los problemas de las personas, pero Dios no funciona así. No porque haya necesidad Dios va a responder todas las necesidades. Dios tiene su forma. En el reino de Dios hay una forma. Es a través de la fe.
O sea, Dios necesita una persona que tenga fe y que ore, que pida al Padre en el nombre de Jesús. Y ahí Dios va a extender su mano, va a extender sus manos y va a favorecer y va a proveer todo lo que necesita. Dios es maravilloso. Dios quiere que tengamos verdaderos amigos. El versículo 5 es clave. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. En el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Algunos dicen, toma tu leche, ¿verdad? Pero el paralítico desayunó bien, no hay problema con eso. El tema es que él está en una situación crítica, difícil. Y no fue la fe del paralítico. Eso es lo que es increíble. Jesús no necesitaba la fe del paralítico para alcanzar el milagro. Muchas veces en tu problema no vas a tener fe. Quizás fuiste un hombre de fe donde tu fe siempre funcionó para muchos. Pero hay momentos en la vida, hermano, donde pasamos también pruebas y situaciones. Porque eso es un trampolín para que Dios pueda elevarte a nuevos niveles de fe, de crecimiento. Y todos pasamos situaciones difíciles. Pero hay momentos donde tu fe no te va a dar. Y ahí Dios va a necesitar, porque la fe de ellos, de esos 4, fue una conexión de 4 personas. La fe de ellos trabajó en redes. Esa fe se fortaleció y a través de esa fe el paralítico fue levantado. Muchas veces tu fe va a levantar a tu familiar que está postrado, que no conoce ni entiende a Dios. Pero si tú tienes fe, esa persona que está a tu lado, que está sufriendo, Jesús lo va a levantar. Escrito está en la palabra de Dios. Cuando a usted le toque la oportunidad de orar, escrito está en Marcos capítulo 2, Padre, porque tu palabra es verdad y tú no mientes, que mi fe en ti puede levantar a cualquiera, puede sacar del pozo de una situación. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, lo que usted está esperando. Tiene certeza, tiene la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17 dice, la fe viene, porque eso es lo que necesitamos, la fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué cosa? Revista, información, libros intelectuales, la fe. Hay libros interesantes que pueden ayudarnos muchísimo todo en la vida de usted. Quizá a usted le gusta la lectura. Es buenísimo el crecimiento intelectual, la información que usted pueda tener, todo. Pero le quiero informar que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios está en el primer lugar en todos los libros que pueda existir en la tierra. Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es lo único que puede proporcionarnos la fe. Para que yo pueda ser un amigo con fe, que sea de bendición para otros, necesito primero oír la palabra de Dios. Si yo quiero ser un amigo con fe, para mi partner, para mi amigo, para mi socio, mi cuate, no sé cómo vos le llamás, pero yo necesito oír la palabra de Dios. Yo necesito venir a la iglesia. Yo necesito buscar la palabra, crecer en un altar. Hay cosas que conectan con esto y les quiero decir. La palabra emuná en el hebreo es un concepto más completo de lo que es la fe. Porque cuando queremos traducir emuná, generalmente traducimos por fe. Pero realmente, si vamos a estudiar eso, vamos a darnos cuenta que la emuná es mucho más amplio, es mucho más consistente, es mucho más sólido, es mucho más completo. Porque no se puede con esa palabra traducir lo que es emuná realmente. Atienda bien, la emuná, cuando estoy hablando de emuná, estoy hablando de fe, pero la emuná es oír la palabra de Dios. Este es el agregado importante, con atención como para obedecerla. O sea, la emuná es oír la palabra de Dios. Usted viene a escuchar la palabra de Dios,
pero con una atención donde todos tus sentidos están enfocados. Vieron que cuando uno de repente no escucha bien, ¿qué hace uno muchas veces? Direcciona el oído hacia el lado donde viene el sonido para poder escuchar. Entonces en la emuná usted tiene que todos sus sentidos enfocar para poder oír atentamente la palabra de Dios. Pero hay un agregado: usted escucha, pero con la predisposición para obedecer. Usted no escucha por escuchar la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios viene a usted y se va a quedar ahí como un lindo recuerdo. No, la palabra de Dios viene y usted tiene que tener la predisposición para obedecer la palabra de Dios. Es como cuando a usted se le entrega dinero, le dan dinero, pero usted tiene que administrar, capitalizar, usar como un comerciante, un productor. Y mi papá solía decir, hay que hacerle tener hijo al dinero, me solía decir siempre, ¿verdad? Dentro del comercio, ¿verdad? Entonces usted tiene que usar y tiene que generar ganancias. Así tiene que ser con la palabra de Dios. Usted viene, usted escucha con toda la atención para obedecer. Eso es la emuná, esa es la particularidad. Pero quiero agregarle un misterio que quizás nunca haya escuchado porque es importante. Y como yo le digo siempre, usted viene a la iglesia y usted es bendecido. Porque lo que a mí me costó años escuchar esto, un profesor de cultura hebrea compartió esto y dijo: en el Sinaí, el Shema Israel está conectado a esto. Porque el Shema es oye Israel, pero no es oír nomás. El Shema es oír para obedecer. Atienda bien, hay una particularidad con el concepto de emuná. Vieron que coincide. Oye Israel, el Shema es oye Israel, pero para obedecer. Oye, había sido que Dios le dijo a Moisés, según los estudios, acá entra la Torá oral, entra muchos estudios, muchos comentarios, muchos sabios, entra el Midrash, las proporciones de información. Entonces son fuentes de estudiosos de la palabra. Dice que cuando Dios le dijo a Moisés que cuando ellos tenían que oír la voz de Dios en el Sinaí, oye Israel, Shema Israel, oye. Moisés, cuando ellos van a oír mi voz, van a cerrar los ojos. Porque a nosotros nos llama la atención, siempre decimos, ¿por qué cerramos los ojos? Y ahí también algo acá que rescatar. Van a cerrar los ojos y van a oírme con el oído derecho. Van a oírme con el oído derecho, van a prestarme toda la atención posible. ¿Por qué tienen que cerrar los ojos? Porque hay distracción inevitablemente. Por más que usted tiene bien desarrollado, nosotros los ministros que oramos muchas veces tenemos que orar con los ojos abiertos. Cierto, lo hacemos. El que dirige alabanza de oración no puede tampoco cerrar toda la hora los ojos, ¿verdad? Está bien, pero tiene también que estar atento a las indicaciones. Pero Dios le dijo a Moisés, vas a decirle a los hijos de Israel, cuando yo les hable, es diferente, no le está hablando cualquiera, es Dios. Entonces van a cerrar los ojos y me van a oír con el oído derecho, me van a prestar toda la atención posible. Hasta ese punto es la importancia que hay que darle a la palabra de Dios. Cuando Dios te va a hablar, cuando se va a producir la emuná, cuando Dios te va a hablar, vos tenés que a tal punto cerrar, tenés que tratar de conectarte hasta lo último y escuchar la palabra de Dios con toda la atención para que esa palabra, porque Jesús dijo este misterio, mis palabras son espíritu y son vida. Y si es espíritu y si es vida, es semilla. Semilla es palabra, es vida. En la familia de palabras, de conceptos, semilla. Quiere decir que cuando Jesús habla, cada vez que Jesús te habla, nosotros nomás no nos damos cuenta. Cada vez que nos habla, hay una semilla que está poniendo y va a hacer florecer algo en tu interior. Y luego va a materializar en lo exterior. Cada vez que Jesús te habla, es una semilla. Cada vez te estoy poniendo semilla, mi hijo. Estoy plantando semillas en ti para que eso florezca, crezca. O sea que cuando el Eterno, cuando Dios, cuando Hashem o Yahweh, como le llamen, cada uno como le llame a su Dios, pero es ese Dios que nosotros creemos, Jehová, Dios Todopoderoso, ese cuando te hable, prestarle toda la atención posible. Porque cada vez que te habla a través de su palabra, Él está poniendo semilla en ti, espiritualmente, está plantando semilla para que tú
puedas crecer y puedas florecer en tu vida. Dones, talentos, capacidades, creatividad, todo lo que Dios puso en ti, cada vez que Dios pone una palabra en tu vida, Él está haciendo eso. Y eso va a producir la fe para que usted pueda ser un amigo que realmente tenga fe para ayudar al hermano. Porque estamos en la tierra y en la tierra va a haber aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué Dios necesita? Necesita amigos con fe, hermanos con fe, para que mientras que estemos acá en la tierra, podamos nosotros salvar las situaciones y en todo tiempo vamos a glorificar a Dios y vamos a ganar almas para Cristo. Estoy cerrando, dentro de un rato ya cierro, así que no es tan larga mi prédica, pues me interesaría ministrar. Pero le voy a contar un ejemplo de lo importante que es un amigo de fe. Esto pasó en Los Ángeles. Había un adolescente afroamericano que tenía una madre soltera. Vivía en un barrio peligroso de Los Ángeles, rodeado de bandas, delincuentes. 16 años tenía el muchacho. A los 16 años surge un tiroteo. Vivía en un barrio peligroso. Hay un tiroteo. Recibe un disparo desde un auto, tirado en medio de la calle, en la oscuridad. Él ya pensaba que la vida se le estaba acabando. Hasta que llegó un policía y se acerca a él. Los policías, esto ya era costumbre. El policía podía haber dicho, esto es frecuente, esto es normal, dejo nomás que se muera, esto pasa nomás. Podía el policía ser pasivo, podía no considerar esto y podía decir, está total, es la consecuencia de sus acciones, quizás que pague. Mucha gente es así. Entonces ¿pero qué hizo el policía? Se acercó y empezó a ayudarle. Mientras prestaba los primeros auxilios, este agente empezó a hablar. Mientras él comenzó a ayudarle, comenzó a hablar vida, porque este policía era cristiano y comenzó a hablar vida. Comenzó a hablar vida con la vida de esta persona y le decía, no te mueres, tienes un propósito que cumplir, tienes un llamado de Dios, la vida está en tu vida, la vida de Dios se tiene que cumplir en tu vida, esto no es tu final. Él no sabía ni si el muchacho le estaba escuchando o no, esto no es tu final. Todo trabajaba en la mente del muchacho. El muchacho en ese momento decía que todo se acababa, él no tenía ni fuerzas para hablar ni nada, ni movía la boca ni nada, pero él decía este era su final. El policía, sin embargo, en ese momento insistía, la vida está contigo. Pidió el policía ayuda, la vida está contigo, tu propósito vas a cumplir en la tierra, vas a levantarte. Ese policía decidió no condenar a ese joven. No le dijo, mira, estás pagando la consecuencia de lo que hiciste, por algo estás por aquí en esta hora. No, comenzó a hablar vida. No le condenó, comenzó a hablar vida. Y lo que necesitamos muchas veces, nosotros no condenar, sino hablar vida a aquellas personas que realmente necesitan. Entonces, el policía siguió hablando hasta que hubo en un momento gente que se acercó, le llevó al hospital. Ellos trataron a ese muchacho. Lo que sí le puedo decir, que ese muchacho, por la gracia de Dios, se salvó, se levantó, recuperó su salud en un momento. Ese muchacho que pensaba que ya su mundo se acababa, ese muchacho se levantó. ¿Por qué? Porque hubo una persona que habló vida, pero ustedes no se imaginan la trascendencia de esa palabra de vida y de fe que produjo estas palabras. Ese muchacho en Los Ángeles llegó a ser pastor de una congregación. Su apellido es Roberts, pastor en Los Ángeles. Y lo más simpático, yo digo, dentro de la vida, de lo que a veces no esperamos, las cosas que Dios hace en la vida. Usted a veces dice, pero no puedo creer. Mi mejor amiga se casó con un ex vecino que antes tuve, ¿verdad? Hay cosas así que suceden en la vida que usted no se puede ni imaginar. Y este policía que declaró palabra de vida sobre este muchacho, después de 20 años en Los Ángeles, este policía fue a congregarse a una iglesia
Y este Roberts, este muchacho, era el pastor de la iglesia y él fue su pastor. Después de 20 años de esa situación, este joven llegó a ser su pastor principal. Y él se congregó y él le pastoreaba. Y él cada vez que le miraba decía, qué increíble es Dios, porque este muchacho no iba a estar aquí si es que esa noche el Señor no tomaba mi boca, mi mente, y me enfocaba en declarar vida sobre ese muchacho. Y hoy en día le tengo aquí al que podía haber muerto, al que podía haber partido, y hoy es mi pastor, y hoy estoy recibiendo, Israel, la palabra, estoy cosechando la palabra de Dios. Dios necesita personas como ese policía con fe. Si él hubiera sido insensible a la situación, él no iba a ver ese resultado, pero él fue sensible a la voz del Espíritu Santo, fue un amigo de fe. Dios necesita que tú seas un amigo, una amiga de fe, que inyecte ánimo, fortaleza, palabras de vida, que sea como Jesús, que en todo tiempo, mujer, ni yo te condeno, anda, no peques más, el Señor te hace libre. Personas que sacan cargas de los demás, que ayudan a romper cadenas, cargas religiosas a sacar de los demás. Personas que traen libertad a través de la fe. Dios necesita que tú seas un amigo y una amiga de fe. Cierra tus ojos en este momento. Quiero pedirle a aquellos, si la transmisión se está haciendo, si quieres ser un amigo de fe, si quieres ser una persona de bendición para otros, por medio de la fe, al que debes tener primeramente como amigo es a Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla, y a través de la fe, en esta mañana puedes conocer a ese amigo. Quiero que hagas una oración conmigo si nos estás escuchando y puedas decir, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te pido perdón por todos los pecados que he cometido en mi vida hasta el día de hoy. Jesús, te entrego mi vida, mi voluntad, y te pido que me hagas una persona de bendición, una persona de fe. Recibo tu salvación, Jesús. Gracias te doy. Amén y amén.